La criocápsula giraba en espiral a través del vacío, con sus sistemas de navegación dañados sin posibilidad de reparación. Dentro, envuelta en mantas térmicas y suspendida en una solución nutritiva, yacía la última esperanza de la humanidad. Un bebé de 6 meses, cuyo pequeño pecho se eleva y desciende en un sueño artificial. Los sensores externos de la cápsula detectaron la aproximación del sistema planetario y se activaron los protocolos de emergencia. Con las células de energía fallando, la nave hizo una corrección desesperada del rumbo, apuntando al tercer planeta, uno con una atmósfera que, si bien no es ideal para la fisiología humana, potencialmente podría albergar vida. El general Brahen observó las primitivas naves humanas descender desde el puente de mando de su crucero de batalla. Su enorme cuerpo escamoso se tensó con anticipación mientras sus ojos amarillos se entrecerraban mientras seguía la trayectoria del objeto. Otra cápsula de escape humana, gruñó, sus mandíbulas chasqueando con irritación. El séptimo de este ciclo. ¿Lo derribamos, general? Su segundo al mando preguntó, con sus garras suspendidas sobre la consola de armas. Bracken consideró esto por un momento. Entonces sus partes bucales se torcieron en lo que pasó por una sonrisa entre la élite militar Svari. No, tengo una idea más instructiva. La resistencia humana continúa porque creen que su descendencia puede sobrevivir en cualquier lugar. Pongamos a prueba esa teoría. La criocápsula se estrelló a través de la atmósfera superior de Saria. Los densos gases del planeta golpean el casco ya dañado. Los propulsores de emergencia se activaron esporádicamente, ralentizando el descenso lo suficiente para evitar la destrucción inmediata en caso de impacto. Con un estruendo atronador, se estrelló contra el terreno fangoso de la zona ecuatorial del planeta, derrapando hasta detenerse en el borde de un vasto desierto. El impacto desencadenó la secuencia de reactivación de la cápsula. En el interior, los sistemas médicos trabajaban frenéticamente para sacar al bebé de la animación suspendida mientras le administraban un cóctel de medicamentos para ayudar a su pequeño cuerpo a adaptarse al entorno extraño. Cuando los ojos del niño se abrieron, los sensores externos de la cápsula detectaron formas de vida que se acercaban, grandes criaturas depredadoras nativas de Soaria. Es el momento perfecto, dijo el general Brahen mientras observaba la transmisión en vivo desde su nave. La nave de desembarco Svari había seguido la trayectoria de la cápsula y ahora flotaba sobre el lugar del accidente. Recupera la cápsula antes de que active completamente sus medidas defensivas. 6 soldados Svari descendieron de la nave, sus armaduras brillaban bajo la luz naranja del hijo de Soaria. Rodearon la cápsula humana, cortando su capa exterior con antorchas de plasma. En pocos minutos, sacaron al bebé que lloraba. Sus pequeños puños se cerraron en señal de angustia mientras la atmósfera alienígena le quemaba los pulmones. Secuencia de adaptación incompleta, informó un soldado mientras examinaba el panel de control de la cápsula. El bebé humano no sobrevivirá mucho tiempo sin ayuda. Ese es precisamente el punto, respondió Brahen por el comunicador. Llévenlo al objetivo. A kilómetros de distancia, en lo profundo de la naturaleza salvaje de la región más peligrosa de Soaria, se encontraba el territorio de los civetas. Enormes depredadores de 6 extremidades que dominaban la cadena alimenticia del planeta. Inteligentes pero salvajes, habían resistido todos los intentos de subyugación de los Svari, retirándose más y más en la naturaleza con cada campaña militar. Los soldados se acercaron al límite del territorio de los civetas. El bebé humano, que lloraba, luchaba por respirar en el portador que habían fabricado con las mantas térmicas de las cápsulas. Aquí, dijo el soldado líder, llegando a un claro rodeado de vegetación imponente. Los escáneres térmicos muestran un nido de civetas a 50 metros, una zona de reproducción. Las órdenes del general son claras, dijo otro soldado, tomando el bulto que contenía al niño humano. Veamos cuánto tiempo sobrevive la descendencia de la humanidad entre las bestias a las que afirmaban ser superiores. Con precisión experta, el soldado activó un lanzador en su armadura y colocó al bebé dentro. Con un siseo neumático, el lanzador impulsó el paquete por los aires, sobre la densa maleza, y directamente al centro de la zona de anidación de las civetas. Los llantos del bebé resonaron en la jungla mientras los soldados Svari se retiraban a su nave de desembarco. Monitoreen desde la órbita, ordenó el general Bracken mientras su nave ascendía.
Quiero documentar con exactitud cuánto tarda la naturaleza en corregir la arrogancia evolutiva de la humanidad. El bulto que contenía al bebé humano aterrizó con un suave golpe sordo en medio de la zona de cría de las civetas. Sus llantos, ahora débiles por la tensión de la atmósfera alienígena, despertaron a las enormes criaturas de su descanso. La hembra dominante, un gigante con cicatrices del doble del tamaño de un elefante terrestre, se acercó al extraño paquete con pasos cautelosos que hicieron temblar el suelo. Bajó su enorme cabeza, mientras sus ojos parpadeaban en secuencia mientras olfateaba a la criatura alienígena. El bebé, exhausto y falto de oxígeno, se había quedado en silencio, su pequeño pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Algo antiguo y primitivo se agitó en el cerebro de la matriarca de las civetas. Un reconocimiento no de forma, pero esencia. La diminuta criatura que tenía ante ella emitía feromonas similares a las de las crías de civeta en apuros. Con sorprendente delicadeza, la enorme criatura usó sus apéndices frontales para desenvolver la manta térmica. La cría, expuesta a toda la fuerza de la atmósfera de Zoya, jadeó y comenzó a ponerse azul. La matriarca respondió instintivamente, abriendo una bolsa especializada en su parte inferior, una adaptación evolutiva utilizada para proteger a las crías de civeta de depredadores y peligros ambientales. Recogió al niño humano y lo colocó dentro de la bolsa, donde membranas especializadas inmediatamente comenzaron a filtrar la atmósfera a niveles tolerables para las crías de civeta. Por pura coincidencia evolutiva, estos niveles también eran tolerables para la fisiología humana. Desde la órbita, el general Brahen observaba con incredulidad. ¿Qué está pasando?, exigió. Amplíe la imagen, señor, respondió su segundo al mando, con la voz teñida de confusión. La matriarca de la civeta ha adoptado a la cría humana. Imposible. Brahen golpeó la consola con el puño. Las civet son depredadores ápice. Consumen todo lo que entra en su territorio. Excepto, aparentemente, bebés humanos, observó secamente su segundo al mando. Continúen vigilando, ordenó Brahen. Esto es simplemente un retraso de lo inevitable. Ningún humano puede sobrevivir en territorio civeta, y mucho menos entre las propias bestias. Pero sobrevivió. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El niño humano, a quien la manada de civetas llegó a reconocer por una serie de gruñidos específicos que se traducían aproximadamente como extraño, pequeño y fuerte, creció en el entorno protector de la manada. Su fisiología humana se adaptó a la atmósfera de Zoya gracias a la exposición gradual que le proporcionó la bolsa filtrante de la matriarca, que le permitió usar hasta que pudo respirar el aire sin ayuda. A los 5 años, el niño corría a 4 patas junto a civetas jóvenes. Sus extremidades humanas habían desarrollado estructuras musculares inusuales para adaptarse al movimiento. Aprendió a cazar, a comunicarse mediante el complejo sistema de gruñidos, chasquidos y posturas corporales que constituían el lenguaje de las civetas, y a navegar por la peligrosa naturaleza que era su hogar. General Brahen, ahora, el almirante Brahen, tras su ascenso, mantenía la vigilancia orbital del desarrollo del niño humano. Lo que había comenzado como un cruel experimento se había convertido en un estudio antropológico a largo plazo, uno que perturbaba cada vez más al comandante militar Svari. Debería haber muerto en cuestión de horas, murmuró Bracken, viendo imágenes del humano de 10 años abatiendo pequeñas presas junto a sus hermanos Cebet. En cambio, prospera. Más que prospera, señaló el almirante, su asesor científico. Parece estar afectando las estructuras sociales de Crivet. Observe cómo la manada ahora caza utilizando tácticas coordinadas de emboscada, un comportamiento nunca antes documentado en manadas CIT. El humano les enseña, se dio cuenta Brahen, con las mandíbulas chasqueando rápidamente en señal de agitación. Y ellos le enseñan a él, añadió el asesor, que sus capacidades físicas ahora superan significativamente los parámetros humanos estándar. Su densidad muscular, reflejos y agudeza sensorial han mejorado. ¿Sigue siendo humano?, se preguntó Brachen en voz alta. Genéticamente, sí, confirmó el asesor. Pero funcionalmente, se ha convertido en algo completamente distinto. A sus 15 años, el humano, ahora una figura delgada y llena de cicatrices,
con cabello enmarañado y ojos adaptados a la tenue luz de su área, se había ganado un puesto de respeto dentro de la manada Cebet. No podía igualar su fuerza bruta. Pero su inteligencia, combinada con las adaptaciones físicas forjadas por su inusual crianza, lo convirtieron en un miembro valioso de las partidas de caza. Fue durante su 17º año que todo cambió. La matriarca que lo había salvado, ahora anciana para los estándares Cebet, se enfrentó al desafío de una hembra más joven. Tales luchas de poder eran naturales en la sociedad Cebet. Pero esta llegó en un momento peligroso, al comienzo de la dura temporada de tormentas, cuando la manada más necesitaba un liderazgo estable. La humana, a quien la manada ahora llamaba por un nombre que se aproximaba a cazador veloz e inteligente en el lenguaje de las civetas, observaba el desafío con creciente preocupación. La contrincante era fuerte pero temeraria. Si tomaba el control, sus agresivas estrategias de caza expondrían a la manada a peligros innecesarios durante la temporada de tormentas. Cuando la matriarca cayó durante el combate ritual, su cuerpo envejecido finalmente traicionó su espíritu de lucha. Veloz e inteligente cazador. Hizo algo sin precedentes en la historia de las civetas. Entró en el círculo de desafío. Las civetas reunidas se quedaron paralizadas, con sus múltiples ojos fijos en la humana. Ninguna persona que no fuera civeta había participado jamás en un desafío de liderazgo. La hembra más joven, eufórica por su victoria sobre la matriarca, centró su atención en la extraña criatura bípeda que había sido una curiosidad en su manada durante años. Cargó, esperando eliminar este inusual obstáculo con facilidad. Pero el veloz e inteligente cazador había pasado 17 años aprendiendo las debilidades de la fisiología de las civetas. Había cazado con ellas, dormido entre ellas, curado sus heridas y observado sus fortalezas y vulnerabilidades. Esquivó la embestida inicial de la hembra con una agilidad que ningún Set poseía, y luego usó su impulso contra ella, dirigiéndola hacia una caída controlada que expuso el sensible grupo neuronal en la base de su cuello. Con precisión experta, aplicó presión en el punto exacto que paralizaría temporalmente, pero no dañaría permanentemente, a su oponente. La hembra desafiante se desplomó, inmovilizada pero consciente, con sus 4 ojos parpadeando con confusión y miedo. Veloz, el astuto cazador se paró sobre ella y luego se giró para encarar a la manada reunida. Utilizando las complejas vocalizaciones que había perfeccionado durante años, se dirigió a ellos. Reclamó el liderazgo no solo con la fuerza. Se comunicó en lenguaje de civeta, sino con sabiduría. Nos enfrentamos a la temporada de tormentas. Necesitamos estrategia, no solo poder. Desde la órbita, el almirante Braen observó la escena con creciente horror. ¿Qué está diciendo?, preguntó al lingüista Zenol que había sido asignado para estudiar las comunicaciones de las civetas. Reclama el liderazgo de la manada, respondió el especialista. Mandíbulas temblando de asombro. Y, basándose en las señales de postura de la manada, lo están aceptando. Un humano liderando a Quiz. La voz de Braen se elevó hasta casi un grito. Esto no se puede permitir, pero 17 años de negligencia habían permitido que la situación se desarrollara más allá del control de los Vari. El humano que habían descartado de bebé no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, se había adaptado y ahora había ascendido a una posición de liderazgo entre las mismas criaturas destinadas a destruirlo. Durante 3 años, la manada civeta, bajo el liderazgo de cazadores veloces e inteligentes, prosperó. Introdujo nuevas técnicas de caza, mejoró la construcción de sus refugios para resistir mejor las brutales temporadas de tormentas y estableció límites territoriales que redujeron los conflictos con las manadas vecinas. Otros grupos de civetas, al observar el éxito de lo que ahora se conocía como la manada 2L, comenzaron a adoptar estrategias similares. Algunos incluso buscaron alianzas, un avance sin precedentes en la sociedad civeta, que siempre había sido estrictamente territorial y aislacionista. A sus 21 años, cazador veloz e inteligente había unido eficazmente 3 importantes manadas de CIT en una confederación flexible. Juntos,
Controlaban casi una cuarta parte de la naturaleza habitable del continente principal de Zoya. El almirante Brahen, observando este desarrollo con creciente alarma, finalmente decidió intervenir. El experimento había ido demasiado lejos. Lo que comenzó como una cruel demostración de la debilidad humana había revelado una adaptabilidad que amenazaba el control Svari de las regiones más salvajes del planeta. Preparen un equipo de ataque, ordenó. Cazadores de élite, equipo de sigilo. Quiero que eliminen al humano y dispersen a las manadas de civetas. Señor, aventuró con cautela su segundo al mando. Quizás deberíamos considerar capturar al humano en lugar de matarlo. Su habilidad para controlar a las civetas podría ser útil. Bracken lo consideró muy bien. Capturar si es posible, eliminar si es necesario. Pero la Confederación Civeta debía ser desmantelada. El equipo de asalto se desplegó durante el ciclo oscuro del planeta, descendiendo a la naturaleza a 5 kilómetros del campamento principal de las civetas. 12 de los cazadores más hábiles de Zoaria, equipados con camuflaje adaptable y armamento no letal, se movían silenciosamente a través de la densa vegetación. Lo que no tuvieron en cuenta fue cuán profundamente el cazador veloz e inteligente había transformado la sociedad civeta. Bajo su liderazgo, los packs habían establecido centurias perimetrales, repetidores de comunicación con cantos de aves modificados e incluso sistemas de alarma rudimentarios fabricados con materiales locales. El equipo de asalto fue detectado a 3 kilómetros del campamento. Para cuando se dieron cuenta de que su cobertura había sido descubierta, 50 civetas los habían rodeado silenciosamente, moviéndose con una coordinación que ningún estratega militar Svari hubiera creído posible por parte de los cazadores, típicamente solitarios. La batalla fue breve y unilateral. 10 de los 12 cazadores Svari fueron capturados. 2 consiguieron activar las balizas de extracción de emergencia y fueron evacuados, regresando al mando orbital del almirante Brahen con relatos del comportamiento antinatural de las civetas. Se movían como una unidad militar, informó un cazador conmocionado. No parecían animales en absoluto. Tenían señales, formaciones, tácticas. El humano, siseó Brahen. Los ha militarizado. Peor aún, añadió el otro cazador superviviente. Nos quitaron las armas y el humano no estaba entre la fuerza atacante. A Brahen se le heló la sangre ante las implicaciones. El humano no solo había sobrevivido y se había adaptado. Había creado una fuerza organizada capaz de defenderse de la tecnología militar Svari. Y ahora que esa fuerza tenía armas Sari en el campamento de las civetas, el cazador veloz e inteligente examinó a los Svari capturados con intensa curiosidad. Aunque criado por Crypte, conservaba recuerdos fragmentados de su infancia, impresiones de ser similar a estas criaturas escamosas de entornos artificiales de tecnología. Se acercó al comandante Svari atado, estudiando con fascinación a los alienígenas en busca de ojos amarillos y exoesqueleto blindado. Utilizando una combinación de observación, gracias a su intuición y a su método de ensayo y error, el cazador veloz e inteligente comenzó a intentar comunicarse. Para asombro del Svari capturado, en cuestión de horas, el humano dominaba los clics básicos y la posición de la mandíbula del lenguaje militar simplificado de los Svari. Al final de lo que los Svari consideraban un ciclo diurno estándar, el salvaje humano hacía preguntas rudimentarias pero directas. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué atacar a Pac? El comandante Svari, entrenado para resistir interrogatorios, permaneció en silencio, pero sus subordinados, impresionados por la rápida adquisición de su idioma por parte de los humanos, fueron menos disciplinados. El almirante Brahen ordenó, y uno finalmente admitió: eres demasiado peligroso. Controlar bestias. No es natural. El cazador veloz e inteligente ladeó la cabeza, procesando la información. Brachen, repitió, y el nombre despertó algo profundo en su subconsciente. ¿Quién es Bracken? Y así, poco a poco, el cazador veloz e inteligente comenzó a comprender la verdad de sus orígenes, que no había nacido en la manada civeta, sino que fue colocado allí de bebé, esperando su muerte. Que no era nativo de este mundo,
sino que provenía de algún lugar más allá del cielo. Que había otros como él, en algún lugar entre las estrellas. A medida que este conocimiento se consolidaba en su mente, el cazador veloz e inteligente sintió que algo nuevo se agitaba en su interior. No solo la curiosidad y el pragmatismo que lo habían ayudado a sobrevivir y prosperar entre los Cebets, sino algo más profundo, un sentido de identidad previamente desconocido para él. Una conexión con una herencia que nunca había experimentado, pero que de alguna manera reconocía. Y con ella llegó algo más, la ira. Con su nueva comprensión del idioma Svari mejorando cada hora, el cazador veloz e inteligente interrogó a los soldados capturados más a fondo, aprendió de la resistencia humana que aún luchaba contra la expansión Svari, de otros niños humanos que habían sido enviados en cápsulas de escape tras la caída de sus mundos coloniales, y del cruel experimento del almirante Brain que lo había colocado entre los Sets. Y lo más importante, se enteró de la base militar Svari, ubicada a 300 kilómetros al norte, un centro de comunicaciones y suministros que apoyaba las operaciones Svari en todo el planeta. Cazador veloz e inteligente reunió a sus guerreros e ítem más confiables, aquellos que habían demostrado la mayor aptitud para las nuevas técnicas de caza y lucha que había introducido. Utilizando una mezcla de lenguaje Cebet y su recién adquirido vocabulario Svari, explicó lo aprendido. «Soy humano», les dijo. La aproximación cibeta a las palabras sonaba extraña en su garganta. Arrojado aquí como un bebé que se esperaba que muriera, se convirtió en manada, se convirtió en familia. Los Krivets reunidos gruñeron en señal de acuerdo. Para ellos, cazador veloz e inteligente era pariente, independientemente de sus diferencias físicas. Estos aumentaron una vez que continuó señalando a los Svari capturados, controlar mucho territorio, cazar muchas criaturas hasta la extinción, y eventualmente también cazarían Ket. Esto provocó una oleada de posturas agresivas entre los depredadores reunidos. Las civetas eran la cúspide. Cazadores, orgullosos y territoriales. La idea de convertirse en presa de otra especie era profundamente ofensiva. Ahora tenemos sus armas, continuó Swift Clever Hunter. Tenemos su lenguaje. Podemos luchar contra ellos, no solo defender territorio, sino conquistarlo. Era un concepto revolucionario para los Kvis, cuyas ambiciones territoriales siempre se habían limitado a lo que podían patrullar y defender personalmente. Pero bajo el liderazgo de Swift, el cazador astuto, ya habían ampliado su pensamiento, formado confederaciones y desarrollado nuevas estrategias. Primero, dijo, liberamos a otros humanos que han capturado. Haz que la alianza entre humanos y civetas sea imparable. Y así, mientras el almirante Brain ordenaba frenéticamente refuerzos a la superficie del planeta, el cazador veloz e inteligente comenzó a planear la primera acción ofensiva en la historia de Krivot, un asalto a una instalación militar de Sovari con el objetivo de liberar prisioneros humanos y adquirir tecnología más avanzada. El humano salvaje criado por bestias estaba a punto de declarar la guerra a una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. Y aunque aún no lo sabía, sus acciones cambiarían el curso de la historia interestelar para siempre. El puesto militar de avanzada de Svari se alzaba sobre las llanuras del norte como un insecto acorazado, con su cúpula metálica brillando bajo el sol anaranjado de Soaria. Torres de vigilancia rodeaban el perímetro, barriendo las llanuras circundantes con sensores diseñados para detectar amenazas inminentes. Pero esos sensores habían sido calibrados para peligros convencionales, vehículos de asalto mecanizados, bombardeos aéreos o ataques frontales de infantería. No habían sido diseñados para detectar criaturas que se movían bajo la superficie. A 70 metros de la valla perimetral sur del puesto, el suelo se abultó ligeramente antes de que apareciera la estrecha abertura de un túnel. El cazador veloz e inteligente emergió primero, con el cuerpo cubierto por la tierra rojiza de soya. Tras él, venían 20 de sus guerreros civeta más ágiles. Sus enormes figuras, de alguna manera, se las arreglaban para navegar por los estrechos túneles que habían excavado durante semanas. Recuérdenles a sus compañeros de manada, gruñó el cazador veloz e inteligente en el idioma de las civetas. No maten a menos que sea necesario.
Necesitamos información y tecnología, no venganza. Todavía no. Las civetas reunidas respondieron con un rugido. Aunque eran depredadores naturales, habían aprendido la moderación estratégica bajo el liderazgo de los cazadores veloz e inteligentes, un concepto previamente ajeno a su sociedad instintiva. El cazador veloz e inteligente revisó el arma Svari capturada, cuyo manejo había llevado días. Sus mecanismos eran complejos pero lógicos, diseñados para ser usados por seres con más dedos de los que las garras de civeta podían manejar. Sus manos humanas, sin embargo, eran perfectamente adecuadas para la tarea. Recuerden el plan, dijo, cambiando al rudimentario idioma Svari que había dominado durante el último mes. 3 equipos. El primer equipo crea distracción en Northgate. El segundo equipo corta la energía de los sistemas de seguridad. El tercer equipo, mi equipo, entra por el acceso de mantenimiento y localiza a los prisioneros humanos. Las civetas se movían con una disciplina asombrosa para criaturas que tan solo 3 años antes habían sido cazadoras solitarias. Al amparo del crepúsculo, se separaron en sus grupos asignados y comenzaron a rodear las instalaciones, manteniéndose agachados y utilizando la mínima cobertura natural disponible en los aviones. Dentro del puesto de avanzada, el teniente Metsek estaba sentado en la consola principal de seguridad, con las mandíbulas chasqueando de aburrimiento. La asignación a este remoto puesto de avanzada se consideraba un castigo. Allí nunca ocurría nada, salvo entregas rutinarias de suministros y ocasionales expediciones científicas a la naturaleza. La señal de alerta del perímetro norte lo pilló completamente por sorpresa. Enderezándose en su silla, Metsek activó las cámaras exteriores. Lo que vio desafió su comprensión. 3 enormes civetas se acercaban a la puerta principal portando abiertamente lo que parecían ser rifles de plasma Svari. Más impactante aún, llevaban aproximaciones rudimentarias pero reconocibles de insignias militares Svari fabricadas con materiales locales. Brecha de seguridad en la puerta norte. Me secretaron en el sistema de comunicaciones de la instalación. Crivets con armas. Esto no es un simulacro. El puesto de avanzada estalló en actividad mientras el personal de seguridad se apresuraba a posiciones defensivas. Estaban tan concentrados en la vista sin precedentes de civetas armadas que nadie notó cuando la energía de la red de seguridad parpadeó brevemente y se apagó. El cazador veloz e inteligente, al frente del tercer equipo, contaba en silencio mientras la atención de la instalación se centraba en la distracción del norte. Cuando las luces de seguridad del este se atenuaron, hizo una señal con la mano a sus 4 compañeros civeta. Juntos corrieron por el campo abierto hacia el acceso de mantenimiento. Una entrada de servicio utilizada principalmente por drones de limpieza automatizados. El puerto de acceso era pequeño, demasiado pequeño para que civetas adultas pasaran cómodamente, pero la forma humana del cazador veloz e inteligente, aunque musculosa y curtida por años en la naturaleza, era lo suficientemente compacta como para colarse. Detrás de él venían 4 civetas jóvenes, aún inmaduros, pero ya cazadores letales. Dentro, el pasillo estaba tenuemente iluminado por la luz de emergencia. El cazador veloz e inteligente se movía con un silencio practicado, sus pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo metálico. Años de caza. El bosque de Soaria le había proporcionado el sigilo de un depredador a pesar de su origen humano. Consultó el rudimentario mapa, dibujado con información extraída de los soldados Svari capturados. El área de detención debería estar 2 niveles más abajo, accesible mediante un montacargas al final del pasillo. Al acercarse al montacargas, una puerta se abrió inesperadamente y emergió un técnico Svari sobresaltado. El alienígena se quedó paralizado al ver al humano cubierto de tierra y a los 4 jóvenes Krets. Antes de que el técnico pudiera dar la alarma, cazador veloz e inteligente se abalanzó con una velocidad inhumana, sujetando con una mano la boca del Svari mientras con la otra presionaba el rifle de plasma capturado contra el tórax del alienígena. Silencioso, siseó, vacilante, en el idioma Svari. Eran prisioneros humanos.
Los 4 ojos del técnico se abrieron de par en par, sorprendido, no solo por la emboscada, sino por oír su propio idioma de los labios de este humano salvaje. El técnico tartamudeó cuando Cazador veloz e inteligente aflojó la presión sobre su boca. Sección de pero nunca los alcanzarás. La instalación está en estado de confinamiento. Ahora. El cazador veloz y astuto sonrió, revelando dientes afilados, imitando la dentadura de una civeta. El confinamiento estaba planeado. Todos los guardias en la puerta norte ahora. Camino despejado para nosotros. Dejó inconsciente al técnico con un golpe preciso en un grupo de nervios. Otra habilidad aprendida tras años de caza con los sets, y arrastró el cuerpo a un compartimento de almacenamiento cercano. Mientras tanto, en la puerta norte, reinaba el caos. Las 3 civetas habían abierto fuego contra la torre de seguridad, fallando deliberadamente sus disparos, pero manteniendo a los defensores acorralados. Se habían desplegado fuerzas de seguridad adicionales desde todas las secciones de la instalación, dejando otras áreas vulnerables, tal como lo había planeado el cazador veloz y astuto. Usando la tarjeta de acceso de los técnicos, el equipo del cazador veloz y astuto descendió al nivel 3. El área de detención estaba mínimamente vigilada, solo 2 soldados Svari que fueron fácilmente sometidos por los jóvenes Cebets. El bloque de celdas contenía a 12 humanos de diferentes edades, todos delgados y con signos de maltrato. Retrocedieron asustados cuando el cazador veloz y astuto apareció en la puerta de sus celdas. «No temas», dijo con voz vacilante. Inglés, un idioma que recordaba solo en fragmentos de su infancia. Un humano, también, libérense. Los prisioneros contemplaron con incredulidad esta extraña aparición. Un humano que se movía como un animal, hablaba un inglés mal hablado con un acento que no conocían y comandaba civetas jóvenes como si fueran mascotas adiestradas. Una mujer mayor, con el pelo canoso, se adelantó con cautela. «¿Quién eres? ¿Cómo nos encontraron?» «Nombre, veloz, cazador astuto», respondió, luchando con los sonidos desconocidos de su lengua materna. Criados por el plan Kribsari, vinieron a ayudar a los humanos. Mientras hablaba, sus jóvenes compañeros civetas usaban las tarjetas de acceso de los guardias para abrir las puertas de las celdas. Los prisioneros salieron con cautela, observando a los jóvenes depredadores con una mezcla de miedo y asombro. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo la mujer de pelo afeminado, tomando el control. «Soy la doctora Ellen Reyes, exadministradora colonial de Próximo Delta. Estas personas son los últimos supervivientes de nuestro puesto de investigación». Veloz, cazador astuto asintió, procesando la información. «Más humanos como él, supervivientes. Su gente lo sigue», dijo simplemente. «Tengo un plan de escape». Mientras avanzaban por las instalaciones, las alarmas seguían sonando. La distracción en la puerta norte se había intensificado con más civetas uniéndose al ataque. Lo que había comenzado como una distracción se había convertido en un verdadero asalto, alejando aún más fuerzas de seguridad del interior. Veloz, cazador astuto condujo a los prisioneros liberados de vuelta al acceso de mantenimiento, pero encontraron su camino bloqueado por un escuadrón de soldados Svari que respondieron a la violación del nivel de detención. «Atrás», gruñó, empujando a los humanos detrás de él mientras el fuego de plasma estallaba en el corredor. El doctor Reyes le agarró el brazo. «Hay otra manera. Los laboratorios de investigación de este nivel cuentan con un sistema de evacuación de emergencia. Tubos que conducen directamente a la superficie en caso de una brecha de contención». El veloz e inteligente cazador asintió bruscamente y le hizo un gesto para que ella liderara. El grupo cambió de dirección y se adentró más en las instalaciones en lugar de dirigirse a la salida. Los Cebets juveniles tomaron posiciones defensivas en la retaguardia, y sus armas capturadas mantuvieron a raya a los soldados que los perseguían. El laboratorio de investigación no tenía vigilancia, ya que su personal había sido desplegado en zonas más críticas durante la alarma. El doctor Reyes se movió con un propósito,
activando un panel de control que hizo que una sección de la pared se deslizara, revelando una serie de grandes tubos transparentes. Cápsulas de evacuación, explicó. Utilizan presión neumática para expulsar las brechas de contención. Podemos usarlos para llegar a la superficie. Uno a uno, los prisioneros liberados ingresaron a los tubos que se sellaron detrás de ellos antes de lanzarlos hacia arriba con un silbido de aire comprimido. El veloz y astuto cazador observó con fascinación cómo los humanos desaparecían por los pozos. Tú también, insistió la doctora. Reyes cuando solo quedaban ella, Swift Cleaver Hunter y las civetas jóvenes. No tenemos mucho tiempo. El veloz y astuto cazador meneó la cabeza. Primero debo ayudar a empacar. Nos vemos en los túneles. Vamos. De mala gana, el doctor Reyes entró en uno de los tubos restantes y fue lanzado a un lugar seguro. El veloz e inteligente cazador se volvió hacia sus compañeros civetas y volvió a utilizar su idioma. Comienza la fase 2, gruñó. Haz una señal a los demás. Uno de los jóvenes sacó un pequeño dispositivo rescatado del equipo Svari capturado. Una unidad de comunicación que había sido modificada para emitir un tono de alta frecuencia inaudible para los Svari, pero claro para el oído de Kribot. El joven depredador lo activó, enviando la señal preestablecida. En toda la instalación, civetas ocultas que se habían infiltrado durante la confusión comenzaron sus tareas asignadas. Algunos colocaron dispositivos explosivos en puntos estructurales clave. Otros sabotearon las matrices de comunicación. Unos pocos seleccionados se dirigieron al centro de datos de la instalación para descargar toda la información que pudieron utilizando las técnicas que Swift Cleaver Hunter les había enseñado. El mismísimo Swift Cleaver Hunter se dirigió al centro de mando. El verdadero propósito de la incursión nunca fue simplemente liberar prisioneros humanos. Era para recopilar información sobre las operaciones de Svari en todo el planeta y más allá. Cuando él llegó, el centro de mando estaba desordenado. La mayor parte de su personal ha sido desplegado para contrarrestar las diversas brechas de seguridad. Solo quedó una tripulación reducida y no estaban preparados para ver a un humano salvaje y 4 civetas jóvenes irrumpiendo por la puerta. El veloz e inteligente cazador se movió con una eficacia letal, incapacitando a los oficiales Svari antes de que pudieran sacar sus armas. En cuestión de momentos, tenía el control de la consola de comando. Sus dedos volaron sobre la interfaz desconocida, guiados por el instinto y el conocimiento limitado que había obtenido al interrogar a los soldados capturados. Descargó información estratégica, protocolos de comunicación, lo más importante, la ubicación de otras instalaciones de detención humana en todo el espacio controlado por Sari. Mientras trabajaba, una alerta de comunicación prioritaria apareció en la pantalla principal. Sin pensarlo, Swift Cleaver Hunter aceptó la transmisión. El rostro escamoso del almirante Braen llenó la pantalla, sus ojos amarillos se abrieron en shock al ver al humano que había abandonado para morir 20 años antes. Imposible. Bracken siseó. Un cazador veloz e inteligente miró fijamente al arquitecto de su inusual destino. No es imposible, respondió en idioma Svari. Como era inevitable, las mandíbulas de Bracken chasquearon rápidamente en señal de agitación. ¿Qué quieres, humano? ¿Por qué atacar esta instalación? ¿Información? El veloz y astuto cazador respondió simplemente. Y un mensaje para ti. ¿Qué mensaje? Braen preguntó. La curiosidad superó temporalmente su alarma. El veloz y astuto cazador se inclinó más cerca de la pantalla. Sus ojos se adaptaron a la tenue luz de Soaria, brillando con intensidad depredadora. El experimento fracasó. Me arrojaste a las bestias para morir. En cambio, me convertí en su rey. Ahora te cazamos. Antes de que Braen pudiera responder, el veloz y astuto cazador cortó la conexión. Un temporizador en su comunicador de salvamento indicaba que las cargas explosivas detonarían en 5 minutos. Tiempo suficiente para completar la descarga de datos y escapar a través de los tubos de evacuación. Cuando la última información se transfirió a su dispositivo portátil, Swift Cleaver Hunter y sus compañeros Civic se retiraron al laboratorio de investigación.
Ingresaron a los tubos de evacuación justo cuando las primeras explosiones se empezaban a sacudir las instalaciones. En la superficie reinaba el caos. La fuerza de ataque de los Civet ya se estaba retirando, llevándose consigo armas, tecnología e inteligencia capturadas. Los prisioneros humanos liberados, guiados por el Dr. Reyes, habían encontrado las entradas ocultas del túnel y estaban desapareciendo bajo tierra. El veloz y astuto cazador emergió de su tubo de evacuación y encontró al Dr. Reyes esperándolo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras se apresuraban hacia la entrada del túnel más cercano. Ahora, respondió el cazador veloz e inteligente, ¿está mejorando el inglés con cada interacción? Construimos ejército, humanos y civetas juntos. Lucha contra Sari. Estás hablando de guerra interespecies, dijo la doctora Reyes, mientras su mente científica lidiaba con las implicaciones. Es algo sin precedentes. Yo, el cazador veloz e inteligente, respondió con una sonrisa sombría. Criado por bestias, lideró bestias. Ahora encuentren humanos. Lideró humanos también. Tras ellos, las instalaciones Svari se derrumbaron en una serie de explosiones controladas, enviando una columna de polvo y escombros al cielo anaranjado de Soaria. En su nave de mando orbital, el almirante Braen observó la destrucción con fría furia. Su experimento no solo había fracasado. Había creado un enemigo como ningún otro al que el Imperio Svari se hubiera enfrentado antes. Un humano con los instintos de un depredador de civeta. Una mente estratégica libre de la doctrina militar convencional. Un líder capaz de unir dos especies completamente diferentes contra un enemigo común. Todas las fuerzas disponibles para Soaria, salgan a la superficie, ordenó. Encuentren al humano y sus bestias. Elimínenlos a todos. Pero el cazador veloz e inteligente y su improbable alianza ya se encontraban en las profundidades del subsuelo, moviéndose a través de redes de túneles que llevaban años formándose. Los Siths, quemadores naturales, cuando era necesario, habían creado un laberinto subterráneo bajo las llanuras, un mundo oculto donde humanos y bestias podían planificar su resistencia. En la cámara principal del complejo de túneles, el cazador veloz e inteligente se dirigió a los humanos reunidos y aullando con una mezcla de inglés mal hablado y vocalizaciones de civeta, con el Dr. Reyes traduciendo cuando era necesario. Les explicó su visión. Los Svari se consideran depredadores de la cúspide de la galaxia, dijo, pero olvidan la regla más importante de la naturaleza, la adaptación. Los humanos se adaptan, civeta, se adaptan. Juntos nos convertimos en una nueva manada capaz de pensar, planificar y luchar como ningún humano ni civeta por sí solo. El Dr. Reyes lo observaba con creciente fascinación. Este humano salvaje, criado por depredadores pero con una inteligencia estratégica innata, representaba algo que ella nunca había considerado posible. Un puente entre especies que no tenían una razón evolutiva para cooperar. ¿Cuál es su plan?, preguntó. Cuando terminó de dirigirse al grupo, el cazador veloz e inteligente la condujo hasta un mapa rudimentario dibujado en la pared de la cámara. Mostraba no solo el territorio circundante, pero todo el planeta estaba marcado con instalaciones Svari, territorios privados y otras características significativas. Primero, liberar a más humanos, explicó. Los datos de las instalaciones muestran 3 campos de detención más en el planeta. Segundo, contactar con otras manadas civeta, formar una alianza más grande. Tercero, capturar tecnología Svari. Aprender a usarla. Cuarto, hizo una pausa, con la mirada fija en un punto en la esquina superior del mapa que representaba el espacio orbital. Cuarto, llevar la lucha a las estrellas. Encontrar mundos humanos. Llevar la guerra al hogar de Braen. El Dr. Reyes lo estudió con la objetividad de un científico y la empatía de un humano. ¿Te das cuenta de que lo que propones es prácticamente imposible? El Imperio Svari controla docenas de sistemas estelares. Tienen una flota de naves de guerra, tecnología militar siglos más allá de lo que podemos improvisar aquí. El veloz e inteligente cazador se volvió hacia ella con expresión ilegible. Hace 20 años,
era imposible que los humanos bebés sobrevivieran entre las civetas. Liderar una manada civeta era imposible. Ahora estoy aquí hablando con humanos, planeando la guerra contra el imperio. Imposible es solo una palabra para algo que aún no se ha hecho. Sobre él en los meses siguientes, el plan imposible de los veloces e inteligentes cazadores comenzó a tomar forma. Las incursiones en pequeños puestos avanzados Svari proporcionaron más armas, tecnología y liberaron a prisioneros humanos. Se corrió la voz entre las dispersas manadas de civetas sobre el rey de dos patas, quien había unido a depredadores y presas contra los invasores escamosos. El doctor Reyes y los demás científicos humanos trabajaron para comprender y adaptar la tecnología Sari a sus propósitos. Los Siths, con su fuerza natural y su comprensión cada vez más sofisticada de las tácticas, proporcionaron la fuerza militar para la creciente resistencia. Las fuerzas del almirante Braen recorrieron la superficie del planeta, pero solo encontraron campamentos abandonados y pistas falsas. La insurgencia se movía como un fantasma, atacando sin previo aviso y desapareciendo bajo tierra antes de que llegaran las represalias. Cada éxito traía más reclutas. Tanto prisioneros humanos liberados de los campos de trabajo como manadas de civetas que buscaban alianzas con el legendario líder que abarcaba ambos mundos. Un año después del inicio de la insurgencia, el veloz e inteligente cazador logró su victoria más audaz hasta la fecha. Utilizando lanzaderas Svari capturadas y una audaz estrategia de infiltración, sus fuerzas tomaron el control de un pequeño plataforma orbital utilizada para el retransmisor de comunicaciones. Por primera vez, la alianza de civetas humanas tenía presencia más allá de la atmósfera de Soaria. Desde esta plataforma, transmitieron un mensaje a todos los mundos humanos del sector. Un llamado a la resistencia, a la unidad, a la opresión interpari. El mensaje incluía especificaciones técnicas para adaptar la tecnología Svari y estrategias para formar alianzas con especies nativas en mundos ocupados. La transmisión fue breve. La plataforma fue recuperada por las fuerzas Svari en cuestión de horas, pero el mensaje ya se había enviado. La semilla de la resistencia se había sembrado en una docena de mundos. El almirante Braen, ahora comandante supremo Braen, tras su ascenso para supervisar la creciente crisis, recibió informes de levantamientos en 3 colonias previamente pacificadas. En cada caso, los humanos habían formado alianzas con especies indígenas, replicando el modelo de resistencia de Swift, el cazador astuto. Ha convertido en arma nuestro mayor miedo, declaró Braen a su consejo de guerra. La capacidad humana de adaptación se ha vuelto en nuestra contra. No solo sobreviven en entornos alienígenas. Están prosperando, organizándose y enseñando a otras especies a luchar como ellos. La solución es obvio, respondió su estratega jefe. Debemos eliminar la fuente. Este veloz e inteligente cazador debe ser destruido junto con sus aliados cívicos. Si le cortan la cabeza, el cuerpo morirá. Pero encontrar esa cabeza se volvió cada vez más difícil. Veloz, el astuto cazador, había aprendido el arte de la distracción tras años de caza. Sus fuerzas aparecían y desaparecían como fantasmas. Su red subterránea se expandía hasta cubrir la mitad de las regiones habitables de Soaria. 2 años después del conflicto, el equilibrio de poder en Soaria había cambiado drásticamente. Grandes áreas del planeta estaban ahora bajo control cívico-humano, con las fuerzas Svari confinadas en bases fuertemente fortificadas que sufrían acoso constante. En el complejo subterráneo principal, ahora ampliado a una pequeña ciudad subterránea, Veloz, el astuto cazador se reunió con su consejo de guerra, una mezcla de científicos humanos, antiguos administradores coloniales y líderes de manadas de civetas. A sus 31 años, se había convertido en una figura de estatus casi mítico entre ambas especies. Su cuerpo mostraba las cicatrices de innumerables batallas. Su mente había absorbido el conocimiento de las tradiciones humanas y de las civetas, y su liderazgo había forjado una alianza que desafiaba la comprensión convencional. El doctor Reyes, ahora su asesor principal y enlace con el contingente humano, presentó la información más reciente.
Bracken ha solicitado refuerzos del mundo natal de los Svari. Se está reuniendo una flota de batalla mucho más allá de lo que podemos contrarrestar con nuestros recursos actuales. El cazador veloz e inteligente estudió las proyecciones orbitales con la concentración de un depredador que evalúa a su presa. La flota necesita coordenadas para atacar. Damos coordenadas falsas. ¿Sugieres que les des información?, aclaró uno de los antiguos administradores coloniales. Sí, que malgasten recursos bombardeando el desierto. Mientras tanto, atacamos con fuerza. ¿Qué corazón?, preguntó el doctor Reyes. El cazador veloz e inteligente señaló la base central de mando de los Svari, su instalación más grande y mejor fortificada del planeta. Allí, Braen sale a la superficie para dirigir personalmente el asalto final. El orgullo lo exige. Cuando llegue, activaremos la trampa. El plan era audaz hasta la locura. Mientras la flota Svari bombardeaba una serie de instalaciones señuelo construidas en las regiones polares deshabitadas, la fuerza combinada de civetas humanas lo emplearía todo en un asalto directo al mando central. Base. No para destruirla, sino para capturarla. Y con ella, al propio Braen. El día de la llegada de la flota Svari, el comandante supremo Braen descendió a la base de mando planetaria para supervisar lo que creía que sería la erradicación definitiva de la resistencia de las civetas humanas. El bombardeo orbital de las presuntas fortalezas insurgentes había comenzado al amanecer, con informes iniciales que sugerían daños significativos a la infraestructura enemiga. Por fin, dijo Bracken, examinando las pantallas tácticas. Acabaremos con esta aberración. Se restaurará el orden natural. Su jefe de seguridad se acercó con expresión preocupada. Comandante, nuestros sensores perimetrales detectan actividad sísmica inusual alrededor de la base. Tras las sacudidas del bombardeo, Braen se despidió. Los impactos orbitales están causando inestabilidad tectónica. El patrón es demasiado regular, señor, insistió el jefe de seguridad, y está convergiendo hacia nuestra posición desde todas las direcciones. La comprensión llegó demasiado tarde. El suelo bajo ellos se derrumbó y luego se derrumbó al abrirse simultáneamente docenas de sumideros cuidadosamente diseñados por toda la base. A través de estas brechas se vertieron cientos de guerreros civeta liderados por comandantes humanos que cabalgaban sobre sus lomos. Cazador veloz e inteligente, montado en la matriarca de su manada original, emergió de la brecha más grande directamente en el centro de mando. Había crecido desde el niño salvaje de años anteriores hasta convertirse en una figura temible. Su cuerpo pintado con marcas tribales de civeta, su cabello trenzado con un estilo que imitaba los apéndices sensoriales de una civeta, sus músculos endurecidos por años de combate. Braen se encontró cara a cara con el resultado de su cruel experimento de 20 años atrás. El bebé humano que había descartado por inservible había regresado como un conquistador. La caza termina, dijo Bracken, cazador veloz e inteligente, en un impecable idioma Svari. Tu flota bombardea el desierto vacío. Tu fortaleza se derrumba. Tu imperio pierde mundo tras mundo ante alianzas que nunca imaginaste posibles. Los guardias Svari se movilizaron para proteger a su comandante, pero fueron rápidamente superados por los guerreros civeta. En cuestión de minutos, el centro de mando fue asegurado, sus comunicaciones cortadas con la flota en órbita. Cazador veloz e inteligente se acercó a Fraken lentamente, con movimientos que combinaban precisión humana y la gracia depredadora de una civeta. El almirante retrocedió hasta llegar a la consola de mando. ¿Qué harás?, preguntó Braen, con las mandíbulas temblando de miedo. ¿Torturarme? Ejecútame por tu noción humana de justicia. El cazador veloz e inteligente estudió al alienígena que había forjado su destino con ojos calculadores. No, los Krivet no torturan a sus presas. Los humanos buscan justicia, no venganza. Soy ambas cosas, y ninguna. Señaló a sus tenientes humanos y civetas, quienes sujetaron a Bracken con ataduras diseñadas para la fisiología Svari. Vivirás, continuó Braen. Cazador veloz e inteligente. Serás testigo de lo que tu experimento creó.
Regresarás con tu gente y ofrecerás condiciones de paz. Reconocimiento de mundos independientes, retirada de las colonias humanas, reparaciones por los daños causados. ¿Y si me niego?, desafió Bracken, recuperando algo de su coraje. El cazador veloz e inteligente sonrió, revelando sus afilados dientes. Entonces continuaremos expandiendo nuestra alianza. Más especies se unirán contra los Vari. Más mundos caerán. Finalmente, el mundo natal de los Vari se enfrentará solo a la galaxia unida por humanos que aprenden lo que tú enseñaste. La adaptación es la fuerza más poderosa del universo. En cuestión de horas, la base de mandos Vari estaba completamente bajo control cívico humano. Usando sus sistemas de comunicación, Cazador astuto y veloz transmitió imágenes del comandante supremo capturado a la flota en órbita, junto con las condiciones para su liberación. El Imperio Svari, ante la insurrección que se extendía por múltiples mundos y la posible pérdida de su liderazgo militar, no tuvo más remedio que negociar. Las condiciones eran duras, pero no vengativas: retirada de los sistemas en disputa, reconocimiento de la soberanía de las civetas humanas sobre Saria y no injerencia en los asuntos de los mundos donde los humanos habían formado alianzas con especies indígenas. 3 meses después, en una ladera con vistas a la antigua base de mando Svari, ahora reconvertida en capital de la nueva confederación de civetas humanas, Cazador astuto y veloz se encontraba con la doctora Reyes contemplando la puesta de sol. ¿Y ahora qué?, preguntó. Con la desaparición de los Vari, ¿qué será de nuestra alianza? Los humanos y las civetas evolucionaron en mundos diferentes, con necesidades e instintos diferentes. Cazador astuto y veloz consideró esta pregunta. En muchos sentidos, encarnaba la respuesta. Un ser con genética humana, pero cívico. La crianza, un puente entre dos caminos evolutivos que nunca debieron cruzarse. Nos adaptamos, dijo simplemente. Creamos una nueva sociedad. Ni humana, ni civeta. Algo nuevo, algo más fuerte. Como convocado por sus palabras, un grupo de niños apareció sobre la cresta. Niños humanos corriendo junto a civetas jóvenes jugando a un juego que combinaba elementos de ambas culturas. Entre ellos había huérfanos de colonias destruidas y descendientes de las manadas originales de civetas, creciendo juntos en un mundo donde las fronteras entre las especies comenzaban a difuminarse. El cazador veloz e inteligente los observaba con silenciosa satisfacción. El cruel experimento, destinado a demostrar la debilidad humana, había revelado, en cambio, la mayor fortaleza de la humanidad: la capacidad de adaptarse, de conectar, de transformar entornos hostiles en hogares y a los enemigos en aliados. Habían arrojado a un bebé humano a un nido de bestias alienígenas, esperando que muriera. En cambio, se había convertido en su rey. Y al hacerlo, había trazado un nuevo rumbo, no solo para sí mismo, sino para 2 especies y, potencialmente, para toda una galaxia. Al caer la oscuridad sobre las colinas de Soya, el cazador veloz e inteligente sintió la presencia familiar de su civeta madre, la matriarca envejecida que lo había salvado de bebé. Aunque la habían frenado los años, seguía siendo una figura formidable. Su piel marcada contaba la historia de toda una vida de supervivencia. Se acercó con la solemne presencia de un depredador supremo que se acercó al humano que había criado como suyo. No hicieron falta palabras entre ellos. Su vínculo trascendía el lenguaje. Juntos vieron a la siguiente generación de su inusual familia correr por las colinas bajo las lunas de Saria. Heraldos de un futuro que ninguna especie podría haber imaginado en solitario. En las estrellas, se construían las primeras naves de la Confederación Humana Krivet. Naves que llevarían su alianza sin precedentes a otros mundos, ofreciendo compañerismo en lugar de conquista, adaptación en lugar de subyugación. Habían arrojado a un bebé humano a un nido de bestias alienígenas, esperando que la naturaleza siguiera su curso. La naturaleza, en efecto, había seguido su curso, no a través de la destrucción, sino a través de la conexión, no a través del conflicto, sino a través de la síntesis. El resultado no fue ni humano ni bestia, sino algo nuevo bajo el hijo naranja de Saria, rey de 2 mundos y arquitecto de muchos más por venir.
Y ese fue el final de la historia. Si la escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Ya sea positiva o negativa, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla les dejo otro video que seguro les gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.